fiesta en fiesta, no, al único Dios verdadero, Dionisos. ¿Sabéis todos quién soy, no? ¡No! Me llaman hombre lobo. Me llaman peluchito, centauro me llaman. Yo que era un dios de la antigua Grecia. Yo que era un dios para los celtas. Hasta conejito de la Playboy me llaman. El otro día iba saltando por Sevilla y me escucho: ¡ay, pedazo payo! A mí los celtas de Viriato me llamaban cernunos. ¡Cernunos! ¡Llamarme cernunos! ¡Gritar cernunos! El dios de la fertilidad, el dios del miedo, el dios de las cabras y de los pastores, el dios de la fertilidad de la tierra. Oh, siempre siguiendo a mi amado Dionisos, el dios único verdadero. Que el reggaetón no pare. Bueno, ¿queréis que hay más cuentos? Tocamos un temita, vamos a bailar. ¿Queréis que os cuente un cuento? Voy a contar un cuento trepidante, un cuento de acción, un cuento rabioso, un cuento fascinante, rápido. A ver qué haces con los vídeos después, Brión. Voy a contar el cuento del ojo del culo. ¿Tú qué? Voy a contar el cuento del ojo del culo. Mira qué veneno, ¿más? Voy a contar el cuento del ojo del culo. Sí, redondito, con pelito. Qué bien te sale. Un día. ¿Qué le pasa a esta música? No puedo contar el cuento. No sé qué me pasa. ¡Atención! Un día hubo una reunión en el cuerpo humano y decidieron saber qué parte del cuerpo humano era lo más importante. ¡Ay! Grata y difícil cuestión. ¿Qué es lo más importante que tenemos en el cuerpo? ¿Quién habló primero? El cerebro. Ay, tú cómo lo sabes. Lo Apolinio, maldito dios Apolo, siempre pensando y pensando. Primero, lo más importante del cuerpo soy yo, que digo a dónde hay que ir. Tú vete para aquí, vete para allá, vamos para aquí, esto es bueno, esto no es bueno. Y nada, lo segundo que habló fue... Habló el corazón. ¿Y qué dijo? La parte más importante del cuerpo soy yo, que bombea la sangre a cada minúscula partícula del cuerpo, a cada rincón de los dedos, del rap, del... Después, ¿quién hablaron? Las piernas, por ejemplo. No, lo más importante parte del cuerpo soy yo. Las piernas que os llevo de un lado para otro. Y los brazos dijeron lo mismo. Y nosotros cogemos la comida. Y las manos dijeron nosotros también cogemos la comida. Y entonces el estómago dijo: si yo no quiero toda la comida. Y os lo bombeo por la sangre. Y las arterias también hablaron. Y todo. De repente empezó a hablar todo el mundo. El cuerpo humano era un atroz diálogo de sordos. Hasta que de repente, de lo más profundo del cuerpo humano salió una voz que dijo: lo más importante del cuerpo soy yo, el ojo del culo. Más importante soy yo, el ojo del culo. Y todos, el cuerpo humano hizo así. Se empezó a reír el cerebro, tú que estás todo el día, sale y entra.
de todo, negro, oliendo, todos se rieron del ojo del culo. Y el ojo del culo se enfadó mucho. ¿Y qué hizo? Se cerró. ¿En serio? Se cerró, más oscuro que la noche más negra, más arrugado que la piel de un melocotón seco. Se arrugó y ahí no entraba ni salía nada. Todo suelo. Como había un chivo expiatorio para comerse los marrones, pues ya todo el mundo feliz, todas las partes del cuerpo decidieron, "Ah, venga, ya está". ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó un día y el ojo del culo no se abría? Y pasaron 2 días y el ojo del culo cerrado. Y pasaron 3 días y el estómago empezó a decir: ¡qué dolor! ¡Por favor! ¡Que se abra! ¡El ojo del culo, que se abra, por favor! 4 días, 5 días, al 6.º día el cuerpo estaba ya mareado, cerebro y corazón no podía. Se unió el cuerpo humano en asamblea y decidió por ese día y por todos los de la humanidad que el ojo del culo es la parte más importante del cuerpo.